Buenas tardes, son las 19 horas del día 10 de marzo del 2020. Bienvenidos al canal Doctor Matusalén, la muerte que bien os sienta. He pensado que mientras que dure la oleada de pánico que estamos viviendo, no solamente a nivel de España, sino a nivel mundial, mi obligación casi es ceñirme un poco a los datos del Ministerio de Sanidad y explicar perfectamente y con rigor científico para colaborar a rebajar el nivel de tensión los datos sobre este brote epidémico que está adquiriendo categoría de pandemia. Como dije, son las 7 de la tarde del martes 10 de marzo y la situación actual a nivel europeo es la siguiente. Tenemos exactamente 1.639 casos de infectados, en toda Europa 15.651 y en todo el mundo 114.000. De los 1.639 que hay en España, hoy ha sido 418 nuevos. 100 de ellos están en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, y hay fallecidos desgraciadamente 35. En Italia tienen en vez de 1.639, 9.172 y fallecidos 463 frente a los 35 de España. En Francia, cifras similares a España, hay 1.412 infectados con 30 fallecidos. En Alemania, 1.139 afectados con solamente 2 fallecidos. Básicamente, lo que diferencia este brote epidémico de otros brotes epidémicos que hemos padecido por virus, ya sea el virus de la gripe aviar, la neumonía por SARS, la gripe común, etcétera, etcétera, básicamente son 3 elementos que los diferencian. Científicamente los diferencian otros elementos, pero básicamente, por lo que se ha creado, a mi modo de ver, la situación actual, es por un nivel psicológico de que no existe vacuna, eso en primer lugar, y tardará unos meses en existirla. Lo segundo es por la alta infectabilidad que tiene este virus. El virus de la gripe, normalmente cada enfermo puede contagiar a 1,8, 2 personas, y este coronavirus, el coronavirus, es capaz de infectar por cada enfermo a 4 o 5 personas. Eso hace que se extienda mucho más rápidamente y tenga una infectabilidad, una tasa de infectabilidad y de contagio mucho mayor. Y eso condiciona el problema de este brote epidémico, que es la crisis de pánico y de descontrol que recorre realmente a nivel mundial prácticamente todos los países. Y claro, ahí es donde viene el problema, porque al no ser controlado el tema del pánico, se produce una pescadilla que se muerde la cola. Entra en pánico la población y eso tiene consecuencias económicas y de todas las clases sociológicas, etcétera, pero sobre todo económicas. Y al tener consecuencias económicas, los gobiernos adoptan medidas que a su vez aumentan el pánico y la desbandada y la aglomeración y la falta de sentido común de mucha gente. Básicamente esa es la rueda letal donde estamos metidos. Porque al tener consecuencias económicas, las empresas empiezan a cerrar, las grandes no tienen problema, mandan a sus trabajadores, tendrán sus pérdidas, pero ya tendrán sus ganancias y se recuperarán próximamente. Pero las pequeñas empresas o los autónomos, esa persona que tiene un bar o que está cuidando de un anciano o tiene un contrato a tiempo parcial, pues ahora de golpe cierran las escuelas, deja de ir al trabajo porque tiene que atender a su niño, el autónomo que no puede pagar, que no tiene ese bar que no tiene ya clientela,
porque se reduce la asistencia pública, etcétera, etcétera, y eso pues tiene realmente una repercusión inmediata en la economía del país. Ante eso el gobierno toma medidas y ante eso los medios están volcados como si fuera una retransmisión en vivo y básicamente crean un estado de pánico que desborda prácticamente pues todo lo habido por haber. Y ese es el problema que está teniendo este brote epidémico que, como vemos, aunque tiene una tasa de infectabilidad y de contagio mucho más alta que otros virus de transmisión aérea, más sin embargo la mortalidad es más baja. Por eso decíamos en el vídeo de ayer que la gripe mata mucho más. Pensar que ahora mismo van 35, en prácticamente 8 o 10 semanas van 35 fallecidos, y que frente a la gripe, que van exactamente 27.650 afectados, hay una mortalidad de 3.200. La comparación no tiene punto de vista, pero eso hay, la gente al ver los medios explicar todo este tema y ver que el pánico que hay, pues realmente genera más pánico, genera actuación del gobierno, la actuación genera en sí mucho más conflicto, consecuencias económicas inevitables y unos meses de recesión económica importante que afectará, como siempre, a las clases más desfavorecidas. Y básicamente es eso. Conforme vayan pasando los días, vamos a ir haciendo prácticamente casi a diario a esta hora una comparativa hasta que comprobemos que los casos nuevos de cada día, que será la señal de que el pico epidémico empieza a disminuir, ese aumento de nuevos enfermos van disminuyendo. Por ejemplo, para que se hagan una idea, hoy en China había 70-80 casos nuevos frente a los 1.500, 2.000, 3.000 diarios que había semanas atrás. Ellos ya empiezan a tener controlada este brote epidémico. Pues hasta que nosotros no estemos así, básicamente, y para intentar disminuir la tensión que existe, haremos una pequeña descripción con rigor científico, con los datos que nos dé el Ministerio de Sanidad, para todos ustedes. Y básicamente es eso. Recordarles que soy médico y que por eso hablamos, y porque creo que es mi obligación, es alejarnos un poco de los vídeos anteriores que eran con menor rigor científico y ceñirnos a los datos que nos dan desde el Ministerio de Sanidad. No olviden las medidas higiénicas, que son importantes, lavarse las manos, muy importante, protegerse con el antebrazo para no expeler y nebulizar a todo el que tenemos a nuestro alrededor, disminuir las relaciones sociales y el contacto físico, básicamente, y no acudir a los centros de salud ni a los hospitales si no es necesario. Y si sienten ustedes algún síntoma y han estado en contacto con algún enfermo y son síntomas leves, dolor de garganta, un poquito de fiebre, un poquito de tos, llamen al 112, que algún sanitario irá a verlo a su casa. Y si los síntomas son mucho más importantes, con fiebre prolongada, con dificultad respiratoria, etcétera, etcétera, acudan entonces sí a un centro de salud o a un hospital. Eso es todo por hoy. Mañana nos volvemos a ver con los datos actualizados a las 19 horas de mañana miércoles. Bye bye.